Les queremos dar la bienvenida a la cuarta jornada que vamos a dar en el día de hoy del ciclo de conferencias. La primera disertante que vamos a tener en la fecha de hoy es la doctora Lorna Andreuzzi, que es médica pediatra y neonatóloga y es una de las directoras del Centro de Simulación CECIR Rosario. Muy buenas noches. Hoy, me toca contarles cuál es nuestra experiencia como centro de simulación. El Colegio de Médicos hace 2 años, el 26 de marzo del 2018, inaugura en la Casa de la Educación el centro de simulación y a partir de ahí empezamos a conformar un gran equipo que tiene un directorio. Hay más de 20 instructores de diferentes especialidades. Tenemos todo un equipo de acompañamiento, personas que nos ayudan en la comunicación, en que esté todo listo en cada simulación, en que podamos dar lo mejor para poder brindarle a los participantes la mejor experiencia. Acá vemos en esta foto parte de todos los instructores en una de las jornadas que hicimos para poder brindarle información a ellos. Acá tenemos nuestro equipo con todos los colaboradores y también algunas de las veces hay actores que participan como paciente para las simulaciones. El centro de simulación tiene características fundamentales. Tenemos simulaciones de baja fidelidad, en que son estaciones en las cuales podemos enseñar destrezas y habilidades para que el profesional tenga cada vez una mejor experiencia. Se practica tantas veces hasta que salga en buenas condiciones. Y después tenemos las simulaciones de mediana y alta fidelidad, en la cual es muy importante pensar que para que eso se logre, tenemos que crear los escenarios. Entonces, las simulaciones no solamente tienen que ver con un caso clínico que es hacia lo que uno conlleva, sino que también buscamos otro tipo de habilidades que el profesional tenga la habilidad de mejorar, como la comunicación, el trabajo en equipo, encontrar un líder. Eso son muchas de las habilidades que no nos enseñan en otro lado. Y el centro de simulación es hacia lo que apunta. Mucho tiene que ver con la comunicación, que es uno de los defectos que tiene la sociedad en este momento. Como saben, hay muchísimos talleres que tienen que ver con distintas especialidades. Por ejemplo, se hizo el taller de vía aérea y RCP, en los cuales hubo 75 jornadas y hubo casi 600 participantes. Tenemos un taller de comunicación para la salud que está dado por la psicóloga Alejandra Regali y que es muy importante porque nos enseña a cómo comunicarnos tanto con el equipo como con los pacientes y cómo dar las malas noticias, que eso es uno de los grandes problemas de los servicios de salud. Y como ustedes ven ahí, hubo 11 jornadas y más de 170 profesionales en el cursado. También tenemos un taller de defensa jurídica del médico que está dado por los doctores Leonardo Juanto y Eduardo Luesa, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan ellos en esto es cuál es la importancia de que tiene la historia clínica, el consentimiento informado, cuando tenemos que hacer un certificado de defunción o cuando viene una demanda, cómo tenemos que trabajar para poder resolver ese problema. Y bueno, también otro de los talleres es psiquiatría, que es fundamental para los alumnos de la carrera de psiquiatría poder tener simulaciones de casos clínicos que tanto se dan en el consultorio como en la guardia. Se hicieron 11 jornadas y hay más de 40 asistentes.
es una experiencia impresionante que se está logrando en este centro de simulación. Y después tenemos talleres como el de neonatología, cuando en la carrera de neonatología, que dura 2 años, lo que se logró es que todos los centros de formación de la ciudad, tanto público como privado, vengan al centro y tengan estas jornadas de capacitación. No solamente enseñamos estancias prácticas como sea la vía intraósea, la canalización, intubación y también el RCP, sino que armamos casos de las urgencias más frecuentes que pueden ocurrir en neonatología. Y bueno, y el taller más grande a nivel de las especialidades en formación es lo que logramos con pediatría. ¿Por qué? Porque todos los formandos de la ciudad, tanto de los servicios privados como públicos, están pasando por este centro. Nosotros armamos un programa de urgencia en pediatría que consta de 8 módulos y que los chicos desde el primer año al tercero pasan sucesivamente en el centro y es donde se logran las mayores habilidades y reforzar los protocolos y los tratamientos. Lo que vemos es que es impresionante la evolución de estos chicos a medida que van llegando a los distintos talleres. Para que ustedes vean qué es lo que hacemos en el centro, esta es una simulación de un bebé que entró en paro y ahí vemos cómo los médicos están haciendo el RCP. En esta instancia entran 4 participantes y el resto de los alumnos o de los médicos que están en el centro se encuentran en un área donde están viendo en vivo la filmación para poder después hacer el debriefing. ¿Y qué es para nosotros el debriefing? Es la parte más importante de la simulación, es el momento de la reflexión, es donde el participante dice lo que sintió, lo que le pasó, por qué actuó de determinada manera, qué cosas hicieron que tomaran esas decisiones. Después hay una segunda etapa en la que está la reflexión y ahí uno hace hincapié en si hubo algún tipo de error y cómo resolverlo, o en reforzar todas las buenas habilidades que tuvieron en la simulación. Y por último, tenemos las conclusiones, que son donde se cierra el caso de la simulación. Ellos se hace hincapié principalmente, no solamente en el caso clínico, como había dicho al principio, sino en poder evaluar ahora lo que es la comunicación, el trabajo en equipo y el liderazgo, que son todos acciones que necesitamos resolver y reforzar en el actuar diario. Y después tenemos como último taller, un taller que se hizo de intubación orotraqueal, en donde asistieron más de 750 médicos, que esto fue un inicio con la pandemia. Ahora lo que les voy a contar es la experiencia que tuvimos en simulación in situ. Esta pandemia hizo que tuviéramos que actuar y que cambiar nuestro escenario, de estar en el centro de simulación, ir hacia los distintos efectores. Cuando nosotros hacemos eso, se pone en juego todo el proceso de atención, desde el triage hasta mesa de entradas, ingresa la paciente por guardia, y ahí ustedes están viendo, en el caso de una parturienta, cuál fue el proceso cuando llega a sala de parto, cuál es el accionar del equipo de salud. Y es fundamental poder evaluar todos aquellos protocolos que están escritos en los distintos establecimientos, se ponen a prueba con la simulación. Y lo que ayuda a esto es a modificarlos y a mejorarlos. Esta fue nuestra experiencia en la maternidad, y en la que se vio que la decisión era que el familiar no entrara a la sala de parto, y con la simulación se decidió que si está con la embarazada, está mucho más contenido y se corre mucho menos riesgo de que haya infección en la gente que está en la maternidad. Tenemos como otro segundo escenario, fue el del Hospital Provincial de Rosario. Ahí lo que hicimos fueron casos clínicos en los cuales se ingresaba también por la entrada, por el triage, y el paciente iba a la guardia pediatra,
de pediatría, y en el momento que ingresaba, dependiendo de la patología, tenían que resolver dónde era internado. Lo que vimos acá en estas simulaciones es cuál era la gran dificultad que tenían, era la comunicación, encontrar al camillero y la gran distancia que hay desde el lugar de la guardia a poder ir a la internación. Entonces era muy dificultosa el proceso del traslado. Entonces se ajustaron la comunicación con el camillero y con todos los eslabones del equipo de salud. A otro de los efectores que fuimos fue al Hospital de Niños Zona Norte, en donde también se usó la misma temática, se entraba por guardia y después el paciente, si tenía algún tipo de complicación, había que tomar las decisiones a dónde era llevado. Y acá lo que se pudo ver era lo importante de la cadena de procedimientos que no debía cortarse, que todos los eslabones son importantes, desde el vigilante, mesa de entrada, el camillero, las personas de higiene y seguridad, el médico. Si cae uno de estos eslabones, el riesgo de contagio de todo el equipo y de la familia puede suscitarse. Entonces, todo lo que hacemos es poder revisar los protocolos y adaptarlos a cada hospital y que vean cuáles son las falencias y cómo solucionarlos cuando estamos en acción. Es mucho más fácil ver dónde está el problema. También fuimos al Hospital Eva Perón y ahí fue muy importante ver la evolución de cómo trataban la urgencia con el suscitar de las simulaciones. En la primera simulación, la urgencia fue atendida en la misma habitación del paciente y tuvieron grandes dificultades para poder manejar y no contagiarse, porque la contaminación que se hizo fue terrible, porque no podían salir y le faltaban los elementos para poder hacer el tratamiento. Pero en la segunda simulación, ellos ya sabían que la urgencia la tenían que resolver en el área donde tenían todo el equipamiento. Y fue un trabajo mucho más importante. Y también se probó hasta ir a sacar una radiografía y cómo la gente de diagnóstico por imágenes estaba preparado. Y para terminar, contarles que la última simulación que se hizo en el Hospital Español de Rosario también fue muy importante y con muchas, nos llevamos muchas soluciones a los problemas que habituales se ven. ¿Por qué? Porque en el primer momento la gente ante la urgencia se viste toda y entra, y lo que vemos es que tienen que poder definir el equipo, cómo van a empezar a trabajar, quién es el que se hace cargo de la paciente y quién el resto del equipo ayuda, y que la comunicación es fundamental. En este caso se actuó a nivel de obstetricia y neonatología, donde hasta tuvieron que reanimar al recién nacido que nació deprimido, y con todas las técnicas de protección personal. Se hace hincapié en cómo vestir y desvestirse ante la posibilidad de un paciente COVID, y es muy importante, lo que vemos es que haya un compañero espejo controlando las diferentes situaciones y cómo se desvisten. Esto, digamos, fue todo el proceso que nosotros vimos en este último mes en las simulaciones. Y bueno, por ejemplo, hoy no tenemos imágenes, pero también estuvimos en el Vilela, y en todos lados lo que nos llevamos es que el hecho de simular ayuda a los equipos a que mejoren la comunicación, que aparezca un líder que lleve la conducción, y no se puede trabajar en esta pandemia si no trabajamos en equipo. Bueno, esta es mi experiencia y era lo que quería contar, porque muchos por ahí no conocen lo que el centro hizo y lo que estamos haciendo ahora, y hay para futuro también vamos a seguir mejorando las simulaciones y cambiando los escenarios. Muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra al próximo invitado, les recuerdo por favor la necesidad de apagar los micrófonos y las cámaras, así podemos seguir transmitiendo. A continuación los voy a dejar con la compañía de Gonzalo Vitali, que es psicólogo, especialista en adicciones y director del PROAPRO, que es el Programa de Atención de Profesionales del Colegio de Médicos. Así que bueno,
Gonzalo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a compartir este espacio, donde bueno, vamos a hablar sobre el PROAPRO, el programa de ayuda al profesional, en el cual, como iremos viendo, este año ya vamos en 9 años desde que lanzamos el 6 de julio del 2011. En los antecedentes de servicios de similares características tenemos el PASME, donde está a cargo la doctora Silvia Ventolera, que es del Colegio Médico de Morón, el PAIM, el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, después de manera local la Asociación Rosarina de Anestesiología, con su Comisión de Salud, y CLASA, que es la Confederación Latinoamericana de Sociedad de Anestesiología. ¿Seguimos? Bien, esto es importante verlo, el alcance que tenemos desde el Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción de nuestra ciudad. Como verán, tenemos 13.065 matriculados, 8.206 especialistas y 616 médicos en formación con 259 servicios formadores. En la distribución de género vemos que el 55% corresponde al género femenino y el 45% al género masculino. Bueno, acá lo que vemos es la distribución por la franja etaria, donde bueno, vemos que prevalece la franja etaria de 31 a 40 años, y este dato es significativo porque es la franja donde después vamos a ver que está el rango de mayor consulta o que están más expuestos a algunos eventos o situaciones específicas. Bien, yendo al programa propiamente dicho, cuando las autoridades del colegio allá en el 2011 decidieron abocarse a ayudar y a estar atentos y ocupados de la situación de los médicos, llegamos a la conclusión que la piedra angular del programa tenía que ser la confidencialidad y tener una respuesta inmediata al médico. Esto para nosotros es algo central, ya sea por la confidencialidad, por una cuestión de protección, y la respuesta inmediata, donde aquellos que trabajamos en la asistencia, en la prevención, tenemos que tener la flexibilidad también de comprender y entender los horarios médicos, la situación del médico. Por eso hay una guardia que ustedes van a ver de 24 horas. Desde ya la asistencia es de una perspectiva biopsicosocial, la vemos de una manera holística e integral, el abordaje al médico o a la persona en general. Bueno, está bajo mi coordinación junto con la Comisión de Relaciones Institucionales del colegio y desde ya en un nexo directo con la mesa. El equipo de trabajo está compuesto por médicos psiquiatras, psicólogos, hay también médicos neurólogos, clínicos, asistente social, terapista ocupacional. Como les decía, tenemos una guardia telefónica pasiva que está a los 365 días del año, durante las 24 horas. Es decir, ese teléfono, si bien está publicado en la página del colegio, es facilitar el primer contacto y la evaluación, y bueno, acá como verán está el número telefónico que está a mi cargo. En los dispositivos, como verán, trabajamos los 3 niveles asistenciales, ya sea desde una manera ambulatoria, tenemos en un acuerdo con los financiadores directos que puede tener un profesional médico de la salud, el abordaje para centro de día, instituto de neurociencia, las internaciones ya sean polivalentes o clínicas psiquiátricas. Esto es importante decirlo porque no solamente nos abocamos a la asistencia, sino que el colegio
desde que lanzamos, bueno, excepto este año por cuestiones de público conocimiento, todos los años con el equipo, con el doctor Rodríguez y otros profesionales del colegio, nos abocamos a dar charlas durante todo el año en diferentes efectores públicos y privados. Uno de los temas más requeridos, que ustedes después lo van a ver en una muestra que le vamos a presentar, es el tema del burnout. Y bueno, también otro de los temas que se ha tratado en algunos efectores públicos ha sido el tema de la violencia que sufren los médicos. También durante el año 2019 incorporamos y se dictan en la Casa de la Educación talleres de mindfulness, de relajación y otras actividades que son de complemento y que, bueno, que le dan un aporte importante a la labor que desarrollamos. Bueno, como verán acá, esto es a la fecha y me tomé la atribución de dividir en dos. Después vamos a ver más adelante tomando la situación actual que tenemos de pandemia. A la fecha, desde su lanzamiento, se han tratado 134 médicos. Acá la primera descripción o gráfico que tenemos están por las patologías más relevantes que se han abordado, que se están abordando. Como verán, y tiene esto relación al porqué muchas veces de las charlas que piden algunos efectores que pertenecen a la segunda circunscripción, está apuntado el burnout. Verán que la mayor consultas y tratamientos son por burnout. Los trastornos de ansiedad. El trastorno de ansiedad ha tenido una curva ascendente desde marzo a la fecha y está obviamente relacionado y vinculado de manera directa con la situación de pandemia que estamos atravesando. Verán el estrés postraumático. En el estrés postraumático lo que prevalece lo relacionado a los eventos quirúrgicos o muerte intempestiva o aquellos eventos, bueno, que no son esperados. En la charla de hoy no hablaremos de patologías porque ya ha sido tratado la semana pasada de muy buena manera. Es un dato preocupante, vean en el ranking el tema de la violencia al médico y como verán tenemos separado la violencia institucional. Cuando nos referimos a la violencia al médico estamos haciendo directamente relación a la violencia que sufren los médicos por familiares o pacientes. Y en la institucional está el énfasis o está determinado por cuestiones que tienen que ver con tratos institucionales. Después verán el consumo de sustancias psicoactivas y depresión. Después, bueno, tenemos accidente quirúrgico, vocacional laboral, no es una parte de donde muchos médicos se han replanteado la profesión o la especialidad, derivación porque no ameritaban para entrar en el programa, déficit cognitivo, personas con problemas de demencia o problemas neurológicos y bueno, estrés agudo y TOC, un solo paciente. Bueno, acá tenemos las especialidades. Tenemos primero en la consulta todo lo que tiene que ver con los médicos de la especialidad de anestesia, analgesia y reanimación. Clínica médica, pediatría y cirugía. En la situación actual, en estos momentos, estamos abordando 36 tratamientos, 36 personas, 36 médicos, y como les mostraba antes en el otro gráfico, desde marzo a la fecha ha crecido significativamente toda aquella patología o sintomatología que tiene que ver con los cuadros de ansiedad. Con burnout también, pero bueno, ya viene con antecedente, y también en este periodo, y esto es un dato reciente que lo tenemos, ha crecido la violencia al médico y la violencia institucional.
Bien, en cuanto a la manera de acceder al programa, y esto es una gran satisfacción para nosotros y a la labor que realiza el colegio en su conjunto, verán que el 43% de las personas que han consultado, que han realizado tratamientos, están en tratamiento, ha sido por el canal de comunicación, ya sea de los efectores públicos y privados, directamente con mesa directiva o algún personal del colegio, que ha hecho una relación, una derivación directa hacia mi persona, la coordinación. Después tenemos un 36% que han consultado o han obtenido el teléfono o el contacto a través de la web, y el 21% derivados por otros colegas. Bien, si bien esto la semana pasada el doctor Emiliano Bax y la psicóloga Analia Rigoni lo han mostrado, para nosotros esto fue muy importante y lo volvemos a repetir hoy, porque ante la situación que comenzamos el 24 de marzo, es destacar la rápida respuesta que tuvo la mesa directiva y todas las autoridades del colegio, ya que entendiendo que estábamos en una cuarentena absoluta y que empezaron a surgir casos positivos en la comunidad médica, es decir, cómo podíamos llegar y no interrumpir los tratamientos. No quiero decir un día que no sea cierto, pero si no me equivoco, dentro de los 5 días hábiles que empezamos la cuarentena absoluta, logramos tener una plataforma digital totalmente adaptada a la necesidad que tenía el colegio, y en la misma plataforma se estableció un staff de 25 profesionales, psiquiatras y psicólogos, para la atención digital para los que estaban en tratamiento y para los que querían consultar. Se estableció una guardia permanente, tomamos el recaudo de tener una guardia permanente las 24 horas en un monovalente, por alguna situación aguda que surgiese, y este dato que le doy acá lo último no está actualizado, porque bueno, por una cuestión de que terminamos la presentación el día de ayer, pero se ha incrementado en 6 profesionales más. A la fecha, esta plataforma brindó asistencia, asesoramiento a 50 profesionales. En general, todas estas consultas, bueno, obviamente fueron por el tema de la pandemia, el COVID, por cuestiones de ansiedad, temores, cómo informar a la familia, de apoyo, que bueno, que se les sigue brindando a algunos, y otros, bueno, algunos profesionales van con su profesional o con quien tenían previo a esta situación. Bueno, ya le agradezco y le doy muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Ahora a continuación vamos a presentar a la doctora Victoria Taberna, que es médica anestesióloga, instructora del CECIR, del Centro de Simulación Rosario, y también es docente de la carrera de posgrado de la carrera de anestesiología de la universidad. Hola, buenas noches. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy una de las instructoras de CECIR, una más de las que estuvo trabajando bastante desde la declaración de pandemia. Ya había comentado un poco Lorna lo que estuvimos haciendo. Lo que nos proponemos es contar un poco cómo fue la experiencia de las primeras semanas de pandemia, en la cual la mayoría de las instituciones estaba cerrada y el colegio toma la iniciativa de abrir las puertas de las casas de la educación para brindar un taller. Un taller en el cual se capacitaban a los colegas en el manejo avanzado de vía aérea y en la colocación y retiro de EPP.
El CECIR tomó la iniciativa en conjunto con la Asociación Rosarina de Anestesiología y la actividad se organizó en forma de taller, el cual tenía una duración de aproximadamente 1 hora. Funcionó de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Cada docente tenía a su cargo a 2 alumnos y los colegas previamente recibían un video institucional por mail con los temas que se iban a desarrollar. Se hizo hincapié en la colocación, el retiro y la reutilización de EPPs, cuando correspondía a cada tipo de elementos de protección personal, y lo que es el manejo avanzado de vía aérea en la minimización o atenuación en la generación de aerosoles. Pasó un gran número de colegas y se contestó una encuesta en la cual las respuestas fueron muy favorables y nos llevaron a pensar que era el camino que debíamos continuar y que incluso debíamos ir por un poco más, que nos faltaba la foto completa. El objetivo del colegio es proteger al personal sanitario, pero entendimos que en este contexto, para lograrlo, debíamos capacitar al equipo de salud completo. Y en este contexto surge la simulación in situ como una herramienta superadora, transdisciplinaria, en el cual ya estábamos todos cansados de los seminarios por Zoom y de leer los protocolos, y nos propusimos que cada personal sanitario sea el actor de su propio aprendizaje en su lugar y en su horario de trabajo. Como dice la frase de Benjamin Franklin, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y desde ahí surge la iniciativa, gracias a toda la logística que nos proveyó CECIR, los secretarios, los comunicadores, los instructores, actores, muñecos y maniquíes de baja y mediana fidelidad. Fuimos a diversas instituciones sanitarias. Lo interesante de la simulación in situ es que cada institución activa su propio protocolo de trabajo con sus elementos de protección personal, y nosotros nos fuimos adaptando a la disponibilidad del personal y del lugar físico. La actividad consiste en recrear diversos casos clínicos de pacientes que ingresaban por guardia o que ya se encontraban internados, que eran portadores de COVID-19 y requerían algún tipo de asistencia. Los escenarios clínicos estaban representados por actores o muñecos, y para lo que eran las maniobras invasivas utilizamos maniquíes de mediana y baja fidelidad. Cada equipo de simulación in situ, tanto de adultos como pediátricos, llegó a las instituciones en doble turno, mañana y tarde, durante aproximadamente 1 semana. La duración de las actividades fue aproximadamente 2 horas y media. Cada equipo de CECIR se componía de un actor o muñeco, un instructor que hacía la descripción del cuadro clínico, un segundo instructor que hacía los efectos de observador externo, y un secretario de CECIR que nos acompañaba con la parte logística, y también a una persona encargada de la comunicación que registraba en material audiovisual, que posteriormente era subido casi en tiempo real por redes sociales. Y cada una de las actividades era acompañada por algún representante de la institución, que podía ser alguien del comité de crisis, del comité de infectología, o un jefe de área o departamento, que luego iba acompañándonos y viendo cómo se desarrollaba el flujo de trabajo para ver cuáles eran aquellos elementos o puntos a mejorar. Una actividad muy importante, como les comentó Lorna anteriormente, es el debriefing, que se hace posterior a la actividad de simulación, en el cual cada una de las personas que participaron de la simulación se encuentran en un espacio donde pueden dialogar sobre lo vivido. Es un lugar en el cual se desnudan y se ponen de manifiesto principalmente las emociones y cómo se sintió cada una de las personas que participaron. En general es un lugar de diálogo principalmente, y da un espacio para hablar de un montón de cosas que se generan a raíz de lo que ocurrió en cada una de las simulaciones. Por empezar, y por lógica, lo que es el manejo del EPP y los protocolos, pero en algún punto
es muy superador y aparecen un montón, en cada una de las simulaciones aparecen y se desnudan un montón de problemáticas que ocurrían en cada una de las instituciones sanitarias, de crisis que iban cambiando día a día y que a su vez con el correr de las simulaciones, y si bien cada uno de los actores, si pasábamos del lunes al martes, eran diferentes, el proceso se iba corrigiendo y se iba puliendo. Se diagnosticaban o se detectaban cuáles eran aquellos espacios que requerían el uso de algún tipo de ayuda cognitiva o cómo mejorar los flujos de trabajo en cuanto al tema de espacio, logística, movimiento. Mucho hincapié en lo que es la comunicación asertiva. Imagínense que algunas veces nosotros ingresábamos por guardia, pasábamos a diagnóstico por imagen y terminábamos en terapia intensiva, en el cual había que comunicar con un gran número de actores, tanto en el equipo que estaba atendiendo, así como lo que es la articulación de la persona o el encargado de comunicación. Entonces surge en la figura la persona que se encarga de la atención médica, aquella persona que está vestida afuera a la espera, porque es el enlace con el resto de los servicios, y en el cual la comunicación asertiva cobra un rol preponderante para lograr activar y aceitar cada uno de sus mecanismos. Imaginémonos que cada vez que un personal sanitario debería tomar contacto con esa persona con COVID-19, debía vestirse, debía estar preparada, debía estar comunicada. Y nos dio un espacio para conversar habilidades técnicas y no técnicas, pero principalmente, y como nos gustaba decir en cada uno de los debriefings, tuvo que ocurrir una pandemia para que nos sentemos a trabajar y hablar de lo que es el equipo de salud, lo que es y lo que significa un equipo. Y es un espacio que muchas veces fueron la primera vez en el cual cada uno de los actores, desde la persona que lo recibió por la guardia externa, aquel encargado de seguridad, pasando por cada uno de los médicos, enfermeros, camilleros, hasta llegar a terapia intensiva o dependiendo del cuadro clínico, se sientan y cuentan cómo se sintieron, qué es lo que modificarían, y se desnudan y se ponen de manifiesto un montón de cosas en palabras que a lo mejor nunca antes habíamos tenido el espacio o el lugar para charlarlos. Y todo aquello ayuda a desarrollar confianza en las instituciones, ayuda a disminuir el estrés, nos permitió también plantearles y referenciar al PROAPRO para aquellas personas que se encontraban con la necesidad de conversar sus emociones, sus sensaciones, y la verdad es que la herramienta y el trabajo fue muy enriquecedor. Hubo muy buena aceptación por parte de las personas, muy buena predisposición en cada uno de los lugares donde hemos ido, y nos permitió enfocarnos en lo que es un proceso de mejora continua, en el cual CECIR fue un eslabón del mismo. Cada una de las instituciones ya tenía planeados sus protocolos, ya los tenía escritos, pero lo que fue la simulación nos permitió diagnosticar aquellos errores latentes que no habíamos visto, conocer mejor el espacio de trabajo, mejorar aquello que se podía mejorar, corregirlo para volver a planearlo y que en cada una de las simulaciones y luego posteriormente la atención del paciente se logre realizar de una mejor manera. Cuando nos íbamos de cada institución, aproximadamente una semana más tarde, los sanatorios u hospitales nos realizaban una devolución de cuáles eran los procesos o mejoras que habían acontecido después de que nosotros nos habíamos ido. Incluso algunas veces nos invitaban a volver para que podamos ver cómo habían cambiado. Fue una experiencia muy enriquecedora para todos, muy positiva. Y bueno, acá tenemos un pequeño pantallazo de cada uno de los lugares en los cuales estuvimos. El Lorna ya nos comentó algunos. Comenzamos en el Hospital Provincial, en el cual es nuestra casa para muchos, donde muchos de los instructores nos formamos. Pasamos por el Geriátrico Provincial. Fuimos al Hospital del Niño Zona Norte, donde tuvimos el honor de que el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Marterano, participen de un debriefing. Por la Maternidad Martín, por el Hospital Escuela Eva Perón, por el Hospital Español, por el Sanatorio Rosendo García. Con gran orgullo, acá tenemos un mapa de la ciudad de Rosario, podemos decir que hemos pasado por cada uno de estos lugares y hemos estado una semana en doble turno, capacitando el equipo de salud. Tenemos un gran número de equipos de salud capacitados,
Sumando la actividad del CECIR y cada una de las simulaciones in situ, sumamos un número de más de 1.500 personas, incluyendo médicos, enfermeros, servicios generales, personal administrativo. También estamos aquí sumando los talleres que se hicieron en la Casa de la Educación. Los primeros talleres que les comenté, que eran 753 trabajadores capacitados. Vamos por más. Aquí faltan los números de 2 centros de salud en los que hemos ido ayer, y hoy comenzó la actividad en el Vilela, o sea que ese número es todavía más grande y pensamos seguir creciendo. Creemos que este es el camino, estamos convencidos de eso, así que esto todavía no terminó. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Simular a nosotros nos permitió, simular in situ, generar motivación en los equipos, confianza en las instituciones, confianza en el equipo de salud, permitió disminuir el estrés, lo que se traduce en una atención sanitaria más segura para los profesionales de la salud y para los pacientes. Estamos comprometidos con la formación y la capacitación médica, estamos muy motivados y convencidos de que este es el camino a seguir, y les queremos decir que estamos juntos en esto. Muchísimas gracias, y quiero agradecer a todos mis compañeros que no están hoy aquí, pero que fueron una parte muy importante de todo este trabajo. Bueno, muchas gracias, Victoria, por tu presentación. Ahora, como último orador, la vamos a convocar a la doctora Ángela Prigioni, que es la presidenta del Colegio de Médicos de la Segunda Circunscripción del colegio, a que presente al próximo orador. Ángela, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias, doctor Mariano Giardina. Pero voy a recalcar que el doctor Giardina, que está haciendo hoy de coordinador, es el coordinador general de nuestro centro de simulación del colegio. Así que, en nombre de él, también agradecer a todos los coordinadores, a las 2 excelentes exposiciones que dieron la doctora Andreuzzi y Taberna, y por supuesto también agradecer la exposición del doctor Gonzalo Vitali del PROAPRO. Gracias, Mariano, por tu coordinación y tu entrega en esta pandemia con el centro de simulación. No. Bueno, y ahora tengo la agradable función de presentar al próximo orador. En realidad no necesita presentación, porque es un gran colega, es un gran amigo del colegio, puedo decir, de su colegio médico. Pero tengo la necesidad de nombrar algunas funciones y cargos que él tuvo a lo largo de toda su trayectoria, desde médico, que ha estado por todos los consultorios, y no me equivoco al decir que estuvo en la dirección de hospitales públicos, en la dirección de sanatorios privados, en la dirección del PAMI, ha sido secretario de salud de nuestra ciudad, ha sido ministro de salud de nuestra provincia, durante 2 gobiernos consecutivos, fue elegido concejal de la ciudad de Rosario y también senador del departamento de Rosario, del departamento Rosario. Por supuesto que todos saben que estoy hablando del doctor Miguel Capielo, un gran colega, un gran médico, pero una gran persona. Le quiero agradecer enormemente su predisposición de participar en este ciclo de charlas virtuales para todos nuestros colegas, y no hablo más y le cedo la palabra al doctor Miguel Capielo. Gracias. Gracias, Angelita. Muy buenas noches a todos. Gracias, Mariano, también. La verdad que es un gusto para mí que se acuerden de todo esto que vos dijiste. Cuando me preparaba para esto, más allá de hablar de un proyecto de ley, hacía un raconto de qué es esto que uno viene desarrollando a lo largo de más de 40 años. No saqué mucha cuenta, tengo 65 ya. Yo empecé a trabajar en la salud pública municipal siendo estudiante como vacunador en lo que en aquel momento se llamaban los dispensarios, en la Villa Banana, que no era la Villa Banana de hoy, sino que era otra, donde no había muchos tipos de problemas y donde salíamos, el guardapolvo era el salvoconducto para poder entrar
a vacunar en ese lugar. Después, obviamente, me recibí, fui médico de consultorio, primero médico de guardia en el Hospital Alberdi. En aquel momento el Alberdi estaba alquilado como geriátrico al PAMI. Y empezamos a transitar una carrera en la salud pública por habernos portado mal ahí en el Alberdi, que querer hacer un hospital. Fuimos trasladados muchos profesionales y 4 fuimos al Carrasco. Y desde el Carrasco yo no solo fui médico urólogo, que esa era mi especialidad, fui jefe de cirugía, era el único que sabía para qué servía un bisturí ahí en el Carrasco. Fui subdirector, director y después me fui, y todavía no he podido volver, me fui a hacer esta carrera de salud, primero como subsecretario, secretario, tuve mami, que yo le decía a Wiener en aquel momento, me mandaste en penitencia, Pami. Vos también estuviste en penitencia ahí. Y después fui secretario de Salud Pública 2 veces, hasta que llegamos al ministerio a hacer un trabajo de recomponer el sistema de salud, que no solo sea Rosario, sino toda la provincia. Lamentablemente llegué muy tarde a escuchar a la anterior expositora, pero mucho de lo que hicimos fue hecho por el equipo. Y en ese equipo, en estos momentos y en aquellos momentos, había violencia, mucha violencia. Cada vez que uno veía que alguno de nuestros compañeros del equipo de salud sufría alguna agresión, uno se ponía mal. Por eso cuando llego al Senado hicimos este proyecto de ley que tiene como fin proteger a los trabajadores de la salud. No importa que si son médicos o qué, pero a todos los trabajadores de la salud. Y acá lo que voy a decir, me hago cargo y soy yo. Lo hicimos juntos con el senador Rubén Pirola. Pirola, senador del departamento Las Colonias, presidente pro tempore del Senado. Lo hicimos juntos porque él también estaba preocupado por esto. Y obviamente tuvo media sanción en senadores por unanimidad. Fue a diputados donde el Frente Progresista tenía mayoría, pero nunca fue tratado ni votado, y el 1 de mayo pasado perdió estado parlamentario. Yo ya no estoy más, entonces hablé con Rubén y en junio se volvió a votar en senadores por mayoría absoluta este proyecto de ley que tiende a proteger a los trabajadores de la salud ante las agresiones que se puedan sufrir, sean estas físicas o verbales, sea médicos o médicas, sea enfermeros, enfermeras, mucamas, mucamos, también a los trabajadores del sistema de emergencia sanitaria del CIES. Y acá voy a contar historia también, porque mucho de esto nació a partir de hechos de violencia que se sucedieron en distintos hospitales. ¿Qué es lo que buscábamos con esto? Modificar el código de falta para que aquel que agreda a un trabajador de la salud no lo haga gratuitamente. Por eso este proyecto, voy a leer porque no me acuerdo todos los números, dice: incorpórase en el libro segundo, título primero, capítulo 2 de la ley 10.703
del Código de Falta el artículo 115 bis, que no existía. Un artículo que dice que aquel ciudadano o persona que agreda, sea física o verbalmente, a un trabajador de la salud, va a tener un periodo de detención entre 10 y 40 días. Y esto también agregamos que podía ser por la agresión que pueden sufrir dentro de su lugar de trabajo los trabajadores de la salud como consecuencia de abusos, de acoso laboral, de acoso sexual, por personas o por sus superiores de igual grado o inferiores. Y esto hoy es una realidad que nos quema permanentemente, como son los femicidios, los abusos sexuales, donde la sociedad ha cambiado y donde cada vez hay más hechos que vulneran el trabajo y que vulneran la dignidad personal. Este artículo 115 bis habla solo de eso, pero dice también en uno de sus ítems que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Seguridad, que son los que tienen que hacerse cargo de esta ley, deben trabajar en educar y en ver cómo podemos generar, en el caso del Ministerio de Seguridad, una policía que esté con expertise en la salud. Hoy sabemos que la policía que va a hacer custodia, muchos de ellos se acuestan a dormir, otros se ponen en curda y van para cobrar algún adicional. Pero esto habla de crear una policía capacitada en la salud. Más allá de todo esto, el hecho que nos conmovió en aquel momento fue un hecho muy grave que se produjo en el Hospital Cuyen de la ciudad de Santa Fe, donde en el subsuelo funciona la cárcel para internar a los ciudadanos que están privados de la libertad. Y ahí hubo un hecho de violencia muy grande donde un policía resultó seriamente herido. Y ahí viene la historia de uno. En el Carrasco, si ustedes se acuerdan, iban todos los pacientes detenidos que mandaba un juez llamado Lurá, al cual una vez siendo director le pregunté qué potestad tenía yo como director de impedir que se los esposara a los presos. Me dijo, usted no tiene ninguna potestad, haga lo que yo le mando, si no lo voy a meter preso. Y si se acuerdan, hace muchos años, entraron a liberar a un preso, mataron al policía, y eso generó una situación sumamente crítica con grandes alteraciones psicológicas a los trabajadores que estaban en la sala 1 del Hospital Carrasco. La ley habla de lo que ha pasado en el mundo. En 1998, la Organización Internacional del Trabajo hace un análisis muy minucioso de la violencia en el trabajo. Y dice, en uno de sus párrafos, que Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra son los países con más violencia laboral y de acoso sexual que existen en el mundo. Por lo menos en algo estamos segundos. Esto fue en 1998. Esa violencia laboral que es ejercida por un poder o por alguien. Dice la OIT también
que estas situaciones de violencia generan en el tiempo una alteración en las relaciones interpersonales, generan en muchos casos alteraciones psicológicas, y esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Por eso esta ley no solo habla de capacitación de la fuerza de seguridad, no solo habla de los elementos que tiene que haber para dar seguridad, videocámaras, botón antipánico, la policía, sino que tiene que haber control psicológico de todos los trabajadores para evitar que en el tiempo esto le genere una alteración que le impida trabajar. En el 2014 se crea la Red Federal contra la Violencia Laboral en la Argentina, que no ha tenido mucho éxito. Con el sindicato, el AMRA, el Sindicato Médico de la República Argentina, trabajamos esto. Y hablamos mucho de este tema. Y hoy, con esto de la pandemia, también se está hablando de este tema. Del pluriempleo, de que no cuidamos a los trabajadores de la salud, que tenemos dificultades para llevar adelante muchas de estas cosas. Y esto es parte de lo que como organización y como funcionarios tenemos que hacer, proteger a nuestros trabajadores. El actual director del Hospital Cuyen, cuando empieza la pandemia, Juan Pablo Porti, hace una poesía que se llama Te necesito, equipo de salud, y le habla al equipo de salud con mucha calidez humana, pero ese equipo de salud que está sometido a muchas agresiones. Esas agresiones que no solo tienen que ver con la violencia. Sandra Mayorana me contaba en aquel momento unos casos. Un señor que baja de la sala de traumatología y le pregunta a su médico cuándo lo iban a operar. Y el médico le dice, mañana está todo preparado para operarlo. El señor se enojó y lo agarró trompada. Obviamente, la violencia dentro de un señor que no estaba de acuerdo con que le pospusieran la cirugía. Otro, también de traumatología, que a un enfermero mete la mano atrás como si tuviera un arma y le pregunta y no le responde, y no tenía arma, pero lo tenía amedrentado y lo tenía con mucha violencia psicológica. Yo quiero decir que fueron muchos los casos, largo de 40 años. Afortunadamente no me tocó a mí. Nunca me tocó tener un hecho de violencia. Pero sí saber de eso. Sí saber de que han existido. Y eso es lo que nosotros necesitamos solucionar. Hoy hay mucha violencia en la sociedad. Y esa violencia hace que no solo con mayor pobreza y pérdida de seguridad social hay más demandas hacia los efectores públicos de salud, sino que hay más violencia porque la gente no quiere esperar. Se van a acordar, no hace mucho, meses, en el Hospital Centenario, en La Guardia, hubo un problema con un señor que venía descompuesto, un señor diabético, fumador, pero venía borracho. Y la familia armó un bolonqui fenomenal porque lo demoraban en atender.
que fue noticia y que decían, y esta es la salud. Estos son los hechos que nosotros tenemos que proteger. Y es lo que hemos querido hacer con Rubén Pirol, de proteger a los trabajadores. No importa qué rango ni qué categoría, sino proteger a todos. Ha crecido mucho esto en la Argentina. Hay muchas leyes. Tucumán no hace mucho sacó una ley que incorpora a los docentes también, que no sería malo incorporar a los docentes aquí también, porque han sido motivos de agresiones también por parte de familiares de los alumnos. Y esto es lo que uno busca con estas cosas. Yo quiero terminar, Angelita. Sí, doctor. Con una resolución que hubo del Ministerio de Trabajo en el 2015, la resolución 427, cuando el gobierno de Antonio Bonfatti y el ministro era Julio Genesini. Julio hablaba de esto, de la violencia laboral, y hizo una resolución de protección de los trabajadores contra la violencia laboral. Esa violencia que hoy no solo está en el trabajo, sino que está en la sociedad, y que nosotros tenemos que tratar de resolver. Cada vez hay más demanda. Esta ley incluye no solo a lo público, sino a lo privado, para que se sumen. Invita a los municipios y comunas a que se sumen a la ley, si bien la ley los puede obligar, pero deben adherir a ella. No solo Rosario tiene servicio de salud, sino que muchos municipios, aunque sea poquito, pero tienen. Y esto es lo que hoy está otra vez en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, con media sanción de senadores, donde el Frente Progresista tiene mayoría y podría sacarlo y convertirlo en ley. Esperemos que esta vez no pase como pasó la otra vez. Tienen 2 años los muchachos para hacerlo. Hemos hablado con la presidenta de la Comisión de Salud, Silvia Ciancio, para que conozca de este tema, para que lo vea y veamos si en este año o a lo sumo el que viene tenemos una ley que nos proteja a los trabajadores de la salud de la violencia laboral que existe hoy en toda la provincia y en todo el país, y que, como vimos que dice la OIT, en muchos países del mundo. Hasta acá llego, Angelita. Bueno, doctor, como siempre, excelente. Qué bueno es tanto. escuchar que la ley que usted impulsó, que la habíamos trabajado en conjunto, vuelve a ser reflotada. La vamos a seguir de cerca con los diputados. Es muy importante que pudiera salir en este contexto de pandemia donde las presiones al equipo de salud se manifestaron de diversas formas, porque hubo cuestiones de discriminación, la hemos vivido, por esta cuestión del miedo, de la pandemia, del COVID, de ser nosotros los que éramos los vectores o que seguimos siendo, que podemos contagiar a la comunidad. El tema de judicialización y criminalización de nuestros actos médicos en este contexto de pandemia también es una presión y es una violencia hacia el equipo de salud. Y por supuesto las violencias que veníamos hablando, verbales, psicológicas y físicas, que se han seguido manteniendo y acentuando. Efectores públicos, efectores privados, ambulancias, centros de salud pequeños y grandes hospitales. En todos lados, nadie se salva de este tipo de violencia. Así que es muy bueno escuchar que ojalá vamos a presionar y hacer fuerza para que los diputados estén al lado del equipo de salud, que el Estado esté respaldando en esta situación de protección, digamos, con algo,
al equipo de salud. Gracias, Miguel, por tu tiempo. Yo, un cachito, porque vos metiste un bocadillo ahí. A pesar de todo esto, ambulancias que han sido robadas, le robaban las cosas, a los centros de salud que le entraban y le robaban y los agredían. A pesar de eso, el equipo de salud salió, fue a las casas de cada uno, le llevó medicamentos para 2 meses a los que eran pacientes crónicos, los fueron a testear a aquellos a su casa y los están conteniendo. A pesar de todo, el equipo de salud está para dar la respuesta que la ciudadanía necesita. Totalmente, totalmente. Por eso muchas veces decimos que la violencia que atraviesa toda la sociedad encuentra en la salud porque está presente y está abierta las 24 horas. Y muchas veces ese estado de vulnerabilidad es porque está presente la salud en todos los barrios, con todas las guardias, en todos los hospitales, en las ambulancias. Sí, claro. Así es, Angelita. Bueno, doctor, no lo molestamos, lo liberamos. No, Muchísimas no gracias. No me molestan, al contrario. Ha sido un placer enorme. Enorme. Igualmente, exactamente. Sé que igualmente. en la primera estuvo el ministro Ginés, que me vio en el público. Sí, pero no era yo. saludos. No era yo, era el otro doctor Capielo. Es el hermano. Pero bueno, sí, mi hermano más grande. Sí. Siempre le manda saludos, doctor. Sí, siempre manda. A pesar que ahora lo están criticando mucho por algunas cosas que ha dicho de la pandemia, pero es un gran maestro, Ginés, yo lo respeto muchísimo. Así que bueno, ha sido un gusto enorme. No, para nosotros, doctor. Muchísimas gracias y buenas noches. Mariano, te doy el pase para que cierre este ciclo de jornadas en la fecha. Bueno, muchas gracias a todos por participar, estar presentes. La idea es que continuemos el viernes que viene, nos volvamos a encontrar en la última jornada. Así que bueno, muchísimas gracias por estar y nos seguiremos viendo.